Miedos, hablas de miedos, ¿no? O sea, yo creo que lo que genera miedo es lo que no conocemos, ¿no? Cuando tú no conoces algo, esto te genera miedo y te genera incertidumbre. Lo que pasa con la transformación digital y sobre todo las tecnologías que vienen detrás es que no las conocemos, no las entendemos. Yo creo que hay mucho directivo, yo lo hablo muchas veces con ellos cada día, es decir, que queremos saber profundamente qué son cada cosa antes de tomar decisión y esto probablemente con estas tecnologías no vaya a poder ocurrir. Es decir, están habiendo tantas nuevas tecnologías que nos van a afectar de tan distintas maneras que si pretendemos llegar a conocerlo todo profundamente antes de hacer nada, no haremos nunca nada. O sea, yo creo que esto es un poco como los microondas, ¿no? Nadie sabe muy bien cómo funciona, pero lo usas para calentar la leche, ¿no? Pues esto es un poco igual. Es decir, si vamos a tener que subirnos a un tren de nuevas tecnologías, es cierto que creo que hay una responsabilidad por parte del directivo principal de las organizaciones de estar muy al día de estas cosas. Hay muchas tecnologías, todas no las podemos utilizar, lo que tenemos que saber es cuáles son las que más van a afectar a nuestros sectores. Yo sí te diría, en la industria, pues todo lo que tiene que ver con el machine learning, la inteligencia artificial, yo creo que eso va a transformar la forma que tenemos de hacer nuestros negocios, pero no pensamos solamente en los procesos fabriles, nuestros procesos de back office, nuestros procesos comerciales, nuestros procesos de gestión van a evolucionar con la ayuda de la tecnología y esto lo que va a cambiar es la forma que tener de hacer y de organizar nuestros procesos. Hay compañías que se están posicionando de una manera muy fuerte en esto, están apareciendo súper grandes jugadores en el entorno, están habiendo oligopolios digitales grandiosos que llevan más de 10 años invirtiendo en esto. Yo creo que leía el otro día, ¿no? Amazon hasta hace un año no ganaba dinero. Llevan 15 años invirtiendo centenares de millones de euros. No sabemos muy bien para qué, solo sabemos que en las cuentas de resultados había un agujero brutal y de repente en un año se han puesto a ganar 6.000 millones de dólares. En un año. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues están empezando a capitalizar todas sus inversiones en grandes infraestructuras tecnológicas y de repente pues esto está empezando a aflorar en la cuenta de resultados. Con Amazon hay muchas, o sea, están todos los chinos que están metidos. Tú fíjate que son jugadores que nos están dando servicio, van a ser a la vez canales de aprovisionamiento, van a ser canales de venta, pero también van a ser competidores. Es decir, estamos empezando a jugar con empresas que van a ser todo para nosotros. Nos vamos a proveer de servicios, nos vamos a proveer de mercancías para nuestros negocios, los vamos a utilizar para vender nuestros productos, pero a la vez ellos, que tienen una enorme ventaja, es que son grandes empresas de elaboración y de procesamiento de datos, van a utilizar y están utilizando esos datos para tomar decisiones de en qué sectores meterse. Tú imagínate que saben a los precios que compramos, los precios que vendemos, los jugadores que hay en cada mercado, qué mercados son más pujantes. Lo que tienen son grandes sistemas de procesamiento de datos y luego dicen, pues mira, me voy a meter en este segmento de negocio. Evidentemente no se van a meter en todo, pero hay una reflexión de que tu propio socio va a ser tu competidor. Entonces, las compañías medianas y pequeñas competir en este entorno va a ser súper complicado. Pero los propios consumidores, o sea, nosotros nos hemos dejado colonizar. Es decir, nosotros vamos con la wifi a todas partes y luego la gente dice, yo no doy mis datos. La gente está muy preocupada que si da sus datos en Facebook, si es que ya esto es lo de menos. O sea, tú vas con tu wifi, ya Google sabe cuándo entras en tu casa, cuándo sales de tu casa, cuándo entras en tu oficina, cuándo entras al gimnasio, te están monitorizando en tiempo real, saben lo que están haciendo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿La fiscalización de las personas? Entendemos que no. Lo que pretenden es desarrollar mapas de comportamiento de los consumidores usuarios para poder anticipar ofertas de servicios y productos muy concretos que tú decidas en un momento determinado poder llegar a contratar. Entonces, cuanta más información tengas de tu consumidor, mejor para darle servicio. Entonces, ¿esto cómo se va a traducir, digamos, en propuestas de servicio? Pues la inteligencia artificial les va a permitir, junto con esos sistemas de Big Data, analizar esta información y proponer productos y servicios a la medida y totalmente customizados al consumidor. Claro, eso para compañías medianas y pequeñas, competir contra eso va a ser muy complicado. Honestamente, la mayoría de nuestras compañías, el tema de los datos, pues está ahí. Hay muchas compañías que hasta los sistemas de costes no los tienen finos. Y los márgenes de contribución de referencias y clientes no los tenemos finos, porque yo lo veo cada día. ¡Wow! Pues cuando ves estos, pues ¿cómo vamos a competir con eso? Pues vamos a tener que competir, vamos a tener que aliarnos con ellos.
Y entonces, bueno, te tendrás que aliar y tendrás que mirar de reojo por dónde te la van a clavar. Entonces, yo creo que el entorno, en el sentido, todas estas tecnologías son complejas, van a afectar nuestra cadena de aprovisionamiento, nuestra cadena de comercialización, cómo nos organizamos. Entonces, bueno, al final lo que vamos a tener que hacer, Eduardo, pues es dejarnos llevar, empezar a mirar qué tecnologías son las más adecuadas y empezar a ir introduciendo y probando. Tampoco nos tenemos que volver locos, pero es verdad que no es porque algo no lo conocemos y no lo entendemos que tenemos que mirar hacia otro lado. Porque probablemente cuando vayamos a reaccionar pueda ser ya demasiado tarde. Por lo tanto, yo creo que el tema de la transformación digital no es que nos tenga que preocupar, lo que nos tiene que ocupar. Oye, ¿qué parte de nuestra agenda tiene esto? ¿Qué estamos haciendo y qué plan tenemos tal? Si estás solamente metido en el día a día de tu negocio, pues probablemente no te enteres cuando de alguna forma te venga un Uber o un Cabify de tu sector a robarte la cartera. Porque es que están apareciendo jugadores sistemáticamente en cada sector. ¿Sabes lo que pasa? Es que hay empresarios con los que tú hablas piensan que en su sector esto no les va a afectar. El tema es que no sabemos hoy cómo nos va a afectar. Hasta que venga un tío listo que piense qué necesita hoy tu consumidor, que tú igual no te estás percatando y ofrezca algo de una forma distinta, con una estructura de activos distintas a la tuya, porque hoy para competir en un sector no se necesita hacer las inversiones en activos que hacíamos hace años. Sabéis, muchas de nuestras compañías y algunas que estáis aquí tenéis inversiones en activos industriales, en almacenes, en filiales, en personal, y siempre hemos entendido que para competir tenías que tener estas variables. Ahora mismo hay gente que se apalanca sobre activos ajenos y lo que define es una propuesta de valor y el activo que lo ponga al otro. Entonces, claro, ¿cómo compites así? Entonces, lo que tienes que ver es, yo necesito todos estos activos para ser competitivo hoy, ¿de verdad? O sea, ¿eso es lo que creo yo o es lo que demanda mi mercado? Y muchas veces seguimos haciendo esto porque es una creencia que tenemos de que si no tenemos estos activos no vamos a ser competitivos. Pues hoy los activos para ser competitivos en un entorno tan inestable, pues igual no tenemos que hacer este tipo de inversión, tenemos que plantear otras o tener inversiones más colaborativas. Bueno, yo creo que ser grande o ser pequeño, o sea, yo te diría que depende. Es decir, al final depende de con quién te la juegas en tu sector. O sea, depende del tamaño de los proveedores, depende del tamaño de los clientes. Si tú operas en un sector en el cual tus proveedores son muy grandes o los clientes son muy grandes y tú tienes un tamaño pequeño y no eres relevante por tu propuesta de valor, pues igual tienes un problema. Todo el mundo no tiene estas circunstancias. De manera general, yo te diría que hoy no tener tamaño puede ser un problema. Y ahora te diré por qué. Cuando tú hablas con directivos sobre el tema del tamaño, hay muchos que han decidido no crecer, pero no quieren ser grandes. Pero no porque en el fondo ellos no quieran ser grandes, sino porque hay un tema de la pérdida de control, lo que supone la implicación de querer ser grande. Yo trabajo con muchas empresas familiares y la empresa familiar, uno de los motivos de algunas compañías por el cual, por ejemplo, el tamaño vía la internacionalización les ha costado mucho o les está costando, es porque no hay disposición a veces a viajar o asumir estos riesgos, estas complejidades en nuestras formas de vivir. Hoy podemos ser grandes sin ser internacionales o podemos ser grandes solo dependiendo del mercado doméstico, con lo que comentaba al principio. Pues hoy depender del mercado doméstico es un riesgo. Igual ahora nos venimos de cara y si no nos movemos en complicaciones. Es decir, hoy tenemos que tener tamaño, yo creo que debemos buscar tener tamaño. Pero tenemos que tener tamaño porque si una compañía no tiene tamaño, no genera capacidades para reinvertir en el negocio. O sea, hoy más que nunca necesitamos reinvertir en los negocios. ¿Reinvertir en qué? Pues tenemos que reinvertir en marketing, en desarrollo de negocio, tenemos que invertir en innovación, tenemos que invertir en atraer talento. O sea, una compañía que no tiene tamaño no genera espacio suficiente para que se desarrolle el talento. No crea desarrollo para que ese talento poder fidelizarlo. Y luego vamos a hablar de las personas y el talento. Si nuestras compañías no crecen y no ofrecen un horizonte de desarrollo para la gente valiosa en nuestra organización, se nos van a marchar, porque competimos hoy por el talento de compañías que son más dinámicas. Entonces, invertir en talento, invertir en tecnología. Hablábamos antes de tecnología, estas cosas son caras. Si tú no tienes tamaño, no generas margen para reinvertir en estas cosas. O sea, no hablamos solamente de tener tamaño para generar margen y para solamente repartir accionistas, que evidentemente es necesario, sino cada vez más
la parte de CAPEX para estas cosas van a ser fundamentales. Entonces, si tú no tienes tamaño, no vas a tener capacidad de invertir pues, en innovación, en estas cosas. Por lo tanto, yo creo que ser grande es para poder tener derecho de seguir compitiendo en el mercado. A partir de ahí hay muchas maneras de crecer. Evidentemente la internacionalización es un camino y hemos visto que es una forma que tenemos probablemente de diversificar nuestro riesgo comercial. Pero hay empresas que se están planteando la integración, la fusión o la absorción con otras compañías. Bueno, pues esos son caminos también que hay que explorar. Pero desde luego lo que tenemos que hacer, cada compañía mientras exploramos esa alternativa, es pensar en los mercados actuales, con nuestros clientes actuales, ¿qué más podemos hacer? ¿De verdad conocemos bien nuestro cliente? O sea, hay mucho recorrido en crecer en nuestros clientes actuales. ¿Cuánto está evolucionando nuestro cliente actualmente? ¿Cuánto está evolucionando en su comportamiento de compra, en sus hábitos? ¿Esto lo tenemos identificado? ¿Podemos adaptarnos? ¿Nuestra propuesta de valor al cliente la podemos evolucionar con productos que a nuestros clientes le den un mejor servicio? Ahora mismo hay una tendencia imparable que es convertir el producto en servicios, vender por suscripciones, es decir, cada vez más hay una tendencia en comprar servicios y el producto se puede servitizar. Entonces, bueno, pues, oye, podemos explorar estas soluciones. Yo creo que tenemos que centrarnos mucho más. O sea, yo creo que el primer nivel de crecimiento actual es cómo podemos vender más en los sitios donde estamos y cómo podemos renovar nuestra propuesta de valor ya en nuestros mercados. A partir de ahí hacer estrategias de diversificación. Pero desde luego en nuestros mercados actuales ya también tenemos recorrido para crecer. Fíjate, me cuesta ver que en España digamos que no invierte. Yo creo que las empresas sí que invierten. Yo creo que se esfuerzan en perfeccionar sus productos. Otra cosa es la tasa de éxito de lo que sacamos al mercado, que en muchos sectores es anormalmente baja. O sea, hay sectores que menos de un 15% de sus nuevas referencias y nuevos productos realmente consigue, digamos, relevancia en su... hay un dato que me gusta mucho analizar con mis clientes, es cuál es el peso en su facturación y en su margen actual de productos sacados en los últimos 3 años. Pues eso te dice mucho del dinamismo innovador de una compañía. La mayoría de compañías vive de compañías mucho más antiguas los últimos 3 años. Y no es que no lo hayamos intentado, es que sencillamente muchas innovaciones no acaban de cuajar, o bien porque no les hemos dado el tiempo, o porque no han llegado a tiempo, o porque no es realmente lo que demanda el mercado. Lo que creo que tenemos que cambiar igual es el foco de la innovación. O sea, yo creo que cuando hablamos de innovación, de hecho hay una sección muy amplia, es que si tendemos a hablar siempre de innovación en producto, que es una variable relevante en las compañías, sobre todo en las compañías industriales y servicios, bueno, hay que invertir en producto, pero luego también hay que innovar a nivel de organización y mejor organización. De forma general, yo te diría, Eduardo, que lo que tiene que cambiar en los modelos de innovación, más allá de cuánto dinero nos cueste invertir, es entender, y vuelvo al concepto anterior, es entender mejor nuestro cliente. Es decir, tú sabes que esta gente de Cabify, de la que tanto hemos hablado últimamente, o sea, ellos salieron porque se plantearon hacer un journey, o sea, un mapa del comportamiento del cliente en el uso del servicio público. Entonces establecieron, digamos, un mapa, lo que se llama el Customer Journey Map, entendiendo cuál era el punto de fricción, los distintos puntos de fricción que tenían los clientes o los usuarios consumidores del servicio tradicional. Y a partir de ahí entendieron, identificaron una serie de puntos en el cual la propuesta actual que había en el mercado pues no cubría, digamos, y decidieron desarrollar un producto. Ahora hablaremos del producto que se llama un producto mínimo viable, o sea, una plataforma que fue perfeccionando con el tiempo para ir resolviendo cómo esos puntos de fricción se podían convertir en ventaja. Ostras, luego es verdad que hicieron una innovación, invirtieron dinero, pero ¿de dónde nace la idea? De comprender cómo el viaje del cliente cambia y necesita ser mejorado. Nuestras empresas, todas nuestras empresas, podemos hacer exactamente lo mismo. O sea, podemos reflexionar es cómo se relaciona el cliente con nosotros a día de hoy. ¿Cuáles están siendo estos puntos de fricción que están teniendo nuestros clientes cuando tratan con nosotros? Y cómo podemos buscar estandarizar protocolos y dar respuestas para, en lugar de generar fricción, generar atracción con nuestros clientes. En eso tenemos que innovar. Esto no es costoso.
Esto es focalizarse y ser creativos. O sea, no es un tema de grandes inversiones. Luego ya veremos cómo invertimos, qué hacemos. Pero yo creo que lo que tenemos que buscar es cómo podemos satisfacer y fidelizar clientes o atraer nuevos clientes. Pues intentemos centrarnos más en el usuario, en el cliente, que en el producto. Tenemos una tendencia, los industriales, el empresario, los directivos, tenemos una tendencia de centrarnos mucho en nuestro producto. Y lo que tenemos que empezar es centrarnos más en quién lo usa, cómo lo usa, cómo le gustaría usarlo. Hay empresas que usan o consumidores que usan nuestro producto de forma distinta como lo hemos concebido, pero no interactuamos suficientemente con nuestro usuario para entender y visualizar esto. Tenemos que observar más cómo son los clientes. Entonces, la innovación, claro que tenemos que innovar y tenemos que innovar más, y si podemos invertir mejor, pero yo creo que es sobre todo un tema de entender cómo va variando los gustos, las preferencias del consumidor y cómo cambian sus hábitos también de contratación. Y eso es lo que tú tienes que ir cambiando y en lo que tú tienes que de alguna forma innovar. Yo creo que el papel del CEO hoy es el más importante a identificar, a reposicionar y a redefinir. O sea, yo creo que el CEO o el director general, el líder, debe ser el referente de la compañía en el cambio que tienen que abordar sus empresas. Si él no lo tiene claro, la compañía no lo va a abordar, o no lo abordará con la plenitud que debería de abordar. Para mí, el CEO tiene ahora mismo, para mí, varios retos, el CEO de hoy. Uno, para mí el primer reto es asegurar la sostenibilidad del negocio de paso del tiempo. Fíjate, más allá del crecimiento de la rentabilidad, que ahora lo vamos a hablar que es fundamental, pero es asegurar que la compañía va a pervivir. Es decir, y para pervivir tienes que ser capaz de saber de qué va a vivir tu empresa en los próximos 3 años. Si hoy te va bien, volvemos a lo que comentábamos al principio, o sea, estamos muy metidos habitualmente en el día a día de nuestros negocios, y eso hace que en estos momentos hay compañías que van bastante bien y que se está ganando dinero. Eso no nos tiene que dejar tranquilos, porque el que hoy funcionemos bien no garantiza, con los entornos estos cambiantes que hemos estado comentando, a 3 años no vaya a haber un cambio. Entonces, es verdad que el CEO tiene una responsabilidad de asegurar la rentabilidad y el crecimiento para la compañía a corto, para sus accionistas y para su ecosistema, sus trabajadores y sus clientes. Pero tiene que empezar a manejar una doble agenda, que es la agenda a corto y el medio plazo. Y ahí yo veo una dificultad en el CEO, que es ser capaces de generar tiempo y espacio suficiente en la organización y con sus equipos para poder trabajar el medio plazo. Se trabaja poco el medio plazo. Luego, una cosa que yo pregunto muchas veces a directivos es ¿cuánto tiempo dedicamos a hablar de la estrategia en el negocio? ¿Una jornada al año, 2 jornadas al año? Y con una jornada o 2 jornadas al año de nuestro equipo directivo pensamos que estamos resolviendo y definiendo un camino para los próximos 3 años. La realidad es que el 99% de nuestro tiempo lo tenemos dedicado al día a día. Entonces yo creo que el CEO tiene la responsabilidad de empujar la reflexión del medio plazo también. Otra cosa está que no es fácil comprometer a tu equipo, que está muy metido en el día a día, también meterlo en el medio plazo. Entonces hay que ver fórmulas y cómo se puede definir esos mecanismos. Pero yo creo que el CEO solo tiene que hacer. Luego el CEO también tiene que ser digital. O sea, el CEO de hoy tiene que ser un CEO digital. Y eso está abriendo mucha reflexión en muchas compañías de que sí, el líder que nos ha acompañado hasta el día de hoy tiene que ser el que nos va a acompañar en los próximos años. Y ahí hay una reflexión seria. Porque hay compañías que se están resistiendo a profundizar en todos estos cambios que estamos hablando, pues sencillamente no los entienden. Como no los entienden, pues pensamos que nos van a afectar, pero más por ignorancia o miedo que realmente por una decisión objetiva de que algo va a ser no ser relevante. Entonces, el CEO de ser digital tiene que entender y tiene la responsabilidad de entender la velocidad y la intensidad a la que van a ocurrir los cambios. Velocidad, porque fíjate que, Eduardo, hoy los cambios son, el otro día me lo estaba diciendo en una conferencia y me llamó la atención, ¿no? Los cambios son más exponenciales que aritméticos. O sea, tenemos una tendencia a proyectar el cambio futuro mirando hacia atrás cómo se han producido los cambios en el pasado. Oye, ¿qué cambios han habido en el entorno en los últimos 3 años? Entonces, cuando vemos los cambios del futuro, pensamos que la velocidad de los cambios van a ser similar a la que ocurrió en los últimos 3 años.
Si el cambio es exponencial, posiblemente va a haber una equivalencia en cambio en los próximos 6 meses similar a los últimos 3 años, y eso de forma permanente. Entonces, también es verdad que, como decíamos antes, la responsabilidad del CEO es que no se puede volver loco, porque hay una responsabilidad que es que tiene que gestionar la cuenta de resultados. Y cuando tú tienes que gestionar la cuenta de resultados, tú tienes en la cuenta de resultados una cosa que se llama las OPEX y las CAPEX, que no puedes invertir cualquier cosa. Tienes unos límites, igual puedes pelear con tus accionistas o contigo mismo, si eres el propietario, cuánto puedes invertir, y tendrás la capacidad que tengas que tener. Y si tú entiendes que no tienes suficiente, igual tienes que recurrir a recursos ajenos, pero igual, sobre todo estas tecnologías, el CEO tiene que empezar a tomar decisiones de cuáles son las que van a ser vitales para su negocio a medio plazo, y ahí va a tener que liderarlas, y en qué tecnologías va a ser un simple follower. No pasa nada, no puedes ser líder en todas las tecnologías que aparecen, pero sí que debías de ser capaz de identificar un par de tecnologías que van a afectar tu negocio a medio plazo y empezar a invertir en esto. Entonces, tiene que estar buscando sostenibilidad en el medio plazo, tiene que estar asegurando la rentabilidad en el inmediato, más que el crecimiento. Yo diría que la rentabilidad. Otro tema es, debe ser más analítico, o por lo menos tiene que ser capaces de rodearse de gente mucho más analítica que le ofrezca información precisa de lo que está ocurriendo para tomar decisiones. Tiene que ser resolutivo en la decisión, y luego tiene que ser un líder muy ejecutivo. O sea, tenemos que ser súper exigentes en la ejecutividad de nuestra gente para que las cosas que decidamos no se dilaten en la ejecución, porque los meses pasan muy rápido. Yo creo que eso son muchas de las exigencias que yo le pondría a un CEO. La compañía que no crece no puede ser una compañía sana. O sea, si tú no creces, tienes un problema, o lo acabarás teniendo. Necesitas crecer. El tema es, ¿a cambio de qué? ¿Puedes crecer, debes crecer a cambio de rentabilidad? Tampoco. Si tú te aceleras en un modelo de volumen en detrimento de la rentabilidad, no consigues economías de escala. Hay compañías que están creciendo en volumen, pero sus estructuras de coste crecen en proporción. Esto, mal negocio. Mal negocio, porque tu punto de equilibrio en la cuenta de resultados es cada vez más alto, y por lo tanto luego cualquier evolución del nivel de la demanda pues te provoca un problema. O sea, lo que tienes que ser capaz es de crecer generando cada vez más rentabilidad, siendo más eficiente en tu crecimiento y por tanto más rentable. Tienes que ser súper exigente con la rentabilidad de tus activos, con la rentabilidad de tus productos, de tus referencias, de tus clientes. Para eso hablamos de los datos hace un momento, tienes que ser capaces de saber de tus familias de productos o servicios cuáles son los márgenes de contribución, tomar decisiones sobre aquello que no genera la rentabilidad adecuada, con tus clientes igual. Entonces, ¿es una cosa o la otra? Yo te diría que la rentabilidad es el mayor garante de solvencia, pero tienes que tener tamaño proporcionado a los entornos que tienes en el mercado. Y luego lo que tienes que buscar una cosa es también consistencia, solidez, relevancia. Si tú buscas ser relevante en tu mercado, a medio plazo el mercado te lo reconocerá. Y yo creo que las compañías lo que tienen que buscar es ser relevante. Relevante es ser reconocidos que haces algo diferente. Eso te va a dar habitualmente una posibilidad de vender a otro tipo de precio. Cuando no eres relevante y no te puedes diferenciar, pues compites en los precios y esto no es buen negocio. Entonces, ¿es crecimiento, es rentabilidad? Yo creo que tenemos que optar por los dos. Lo que tenemos que tener, yo creo que muy claro, es el objetivo de las compañías es buscar economías de escala. Y tener un negocio escalable es, digamos, lo que mayor salud o a medio plazo le puede dar a tu compañía. Yo soy de los que considero que la gestión no es una cuestión menor en la empresa. Detrás de cada empresario hay básicamente muchas veces un emprendedor, ¿no? Y el emprendedor, la vocación que tiene es crecer, desarrollar nuevos negocios, empujar, y menos mal que el empresario es así, es emprendedor y crea valor. Pero es verdad que tiene una organización detrás, y yo creo que hay que focalizarse también en la organización. Hay empresarios que les cuesta mucho, O sea, de puertas para afuera son capitanes generales y de puertas para adentro les cuesta un montón. Todo lo que es la gestión de las personas de la organización les cuesta un poquito más, porque ellos son creadores de valor y muchas veces el valor está fuera, y es verdad que realmente el exponente de valor pues está en descubrir nuevos mercados, nuevos nichos, nuevos clientes, y eso hay que hacerlo.
El tema es que hoy, si tú no cuentas con una organización preparada y adecuada, igual tenemos un problema. Y aquello que era una ventaja se puede volver contra ti. De hecho, el reto hoy de los líderes es, yo creo que es adaptar sus modelos organizativos y procesos a una nueva realidad que estamos cambiando. Si estamos viendo de que cada vez vamos a competir o bien contra los oligopolios digitales o contra campeones de nicho súper ágiles y tal, pues oye, ¿qué vamos a hacer con nuestras organizaciones? Pues tenemos que prepararlas y tenemos que empezar a gestionar. ¿Qué significa eso? Pues la primera cosa que nos tenemos que preguntar es, yo me siempre pregunto dos cosas. Uno, ¿tienes hoy el organigrama y la estructura organizativa que tenías hace 5 años? Si es sí, tienes un problema. Porque tus negocios, tus clientes están siendo distintos. Estás vendiendo en canales diferentes, estás vendiendo en clientes distintos, estás vendiendo con productos distintos. Y sin embargo, tienes muchas veces una estructura organizativa, un modelo organizativo y un modelo de procesos de hace 10 años. Pues ahí hay algo que no se ha regenerado. O sea, los organigramas y las estructuras deben ser un reflejo de lo que estamos haciendo en el mercado. No debe ser algo que sea fijo en el tiempo, sino, oye, muchas veces hay directivos que crean estructuras y modelos organizativos que se les acople a ellos. No se trata que se les acople a nosotros, se tiene que acoplar a lo que demandan nuestros clientes. Oye, el mercado está cambiando, la forma de dar el servicio está cambiando, de venderlo y de suministro está cambiando. Tenemos que replantear si nuestro modelo organizativo no debe de cambiar también. Eso es un primer tema. Luego, el segundo tema, y yo también pregunto, y es una pregunta que hago a muchos directivos, es, oye, si mañana tuvieses que crear tu empresa desde cero en Australia, ¿la crearías exactamente como la tienes ahora y te llevarías a Australia la gente que tú tienes ahora? Entonces se te queda mirando ahí y cuando ves que tuercen el moro, digo, ¿te has contestado tú? O sea, si tú no te llevaras a Australia este negocio que tú quieres con el mismo equipo, con la misma estructura, los mismos procesos, es que tú eres consciente que tienes que hacer un cambio. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que estamos gestionando unas estructuras, unos modelos que ya tienen tiempo. Y lo que es difícil es cómo cambiamos. Entonces, ¿cómo se cambia esto? Pues tenemos que, como equipo, tenemos que refrendar o tenemos que repensar cuál es la propuesta de valor que tenemos para el mercado para los próximos años. Y eso tenemos que hacer, tiene que ser un trabajo que tenemos que hacer con equipos. Sí, a mí me gusta dinamizar estos procesos y empujarlos y moderarlos, pero es un trabajo que se tiene que hacer desde la organización. Oye, ¿cómo vemos entre todos las organizaciones a 3-5 años como equipo? ¿Y qué cambios vamos a tener que producir a nivel de organizaciones y de procesos para adaptarnos? ¿Podemos hacer los procesos? Ayer estaba con un cliente de Coruña que me decía, acabamos de hacer una inversión en un modelo de SGA logístico, no sé qué avanzado, no sé qué. Y dice, joder, y no le estamos sacando partido, porque es que la dimensión humana no se ha tocado bien. ¿Cómo replanteamos las funciones? ¿Cómo replanteamos las relaciones transversales entre departamentos? ¿Cómo replanteamos los modelos de comunicación y de comunicación y de procesos interdepartamental? No se trata de que tú montes un nuevo sistema logístico, no sé qué, o una nueva máquina que es la cojo máquina que te va a permitir producir a no sé cuántas más piezas a la hora. Eso está bien. El tema es cómo te afecta tu estructura organizativa y cómo tú modificas también los procesos, las funciones, las responsabilidades, los objetivos de las personas que son propietarias de estos procesos. Esto es más fácil comprar una máquina que te cuesta 500.000 que a veces meterte en el medio de esta cuestión. ¿Por qué? Porque esto afecta a las personas y las personas es lo más difícil a cambiar. Entonces, las personas les cuesta mucho cambiar cuando no entienden por qué queremos cambiar y no entienden muy bien cuál va a ser su función en la nueva realidad. Y esto es un tema de comunicación también del líder. Entonces, el líder tiene que ser capaz de crear un mensaje ilusionante, esperanzador, una nueva visión. Y detrás va a tener de alguna forma que arrastrar, digamos, sus tropas, digamos, en este nuevo proyecto. Y esto efectivamente va a conllevar modificaciones del modelo de procesos. Igual hay que hacer una reingeniería de procesos, hay que plantear que hoy las funciones que tengo, pues mañana no van a ser las mismas, hoy dependo de ti y mañana tengo que depender de él, hoy hago esto o me mides por esto y me vas a mirar. ¿Esto a la gente nos incomoda? Pues claro que nos incomoda. Claro que no es fácil, los cambios no nos cuestan a todo. Yo siempre digo que cuando tú inicias un cambio en una organización, hay que conceder un periodo de duelo. El duelo es el tiempo que le concedes a las personas en dejar los hábitos antiguos. Bueno, pues está toda la vida de duelo. Tienes que tener un tiempo que sea prudencial. Hay personas que les cuesta más, cuesta menos. Oye, hay que ayudar a las personas. Pero la compañía no se puede tener porque piensa que la compañía va tan rápido como va el más lento.
Y por lo tanto, si hay gente clave en posiciones claves, en funciones claves que les está costando, ahí hay que tomar acción y hay que tomar decisión. Pero evidentemente el cambio cultural, el cambio organizativo que conlleva cambio de procesos es un tema súper relevante y yo diría que es la prioridad hoy del líder en la gestión de sus empresas. Para mí hay 3 tipos de perfiles en las empresas. Hay uno que es un 10%, son fans. Hagas lo que hagas, te seguirán 2 partes. Y esto no es suerte. O sea, te acompañan, son fan, sienten los colores, lo tienen en vena y esto es una bendición para cualquier líder. Entonces ese 10% ya los tenemos ganados. No nos preocupemos de ello, ya los tenemos. Luego hay un 10% que hagas lo que hagas, está mal. Da exactamente igual lo que vayas a hacer. Que les pongas vaselina, que les des tiempo, tal. Mal. Porque son enemigos del cambio, les da miedo el cambio, no les gusta el cambio, aunque sea, puede ser bueno para ellos a medio plazo, no lo ven. Y luego tienes un 80% que dependiendo de cómo te comportes con unos y otros, harán. Que esos son más observadores. Entonces, lo que es importante es, al 10% de los detractores no hay que dedicarles tiempo, porque no hay nada que hacer con ellos. Hay mucho directivo que se esfuerza mucho en querer convencer a todo el mundo. Tú no puedes convencer a todo el mundo. De hecho, no tienes tiempo ni puedes. O sea, es mejor que te dediques a apalancarte sobre tus fans y, dependiendo de los mensajes y las decisiones que tomes, ganarte al 80% del resto de personas que en principio tiene algunas incomodidades en el cambio, pero fíjate, las incomodidades del cambio siempre es un tema más que de no querer, es de pensar que uno no sabe o que no puede. Estos son los elementos que hacen que las personas sean menos dispuestas al cambio. No es que no quieran. De los que no quieren, ya te digo, son un 10%. Los demás muchas veces no pueden, no saben. Es un tema de formación, es un tema de comunicación, es un tema de hacer partícipe. O sea, esto es el trabajo que tienes que hacer. Y ahí te tienes que apoyar sobre tus fans y sobre gente clave que de alguna forma tiene que trabajar. Entonces, yo te diría que es un poco el tema. Dedicarle mucho tiempo y darle mucha protagonismo al detractor, no, al detractor le tienes que dar tiempo para que se suba a, y si no se sube a, lo tendrás que reubicar de la posición que tiene, porque si está en una posición clave de tus procesos, igual tienes un problema. Entonces lo que tienes que buscar es cómo reubicas personas que igual no quieres prescindir, no debes o no puedes, y las reubicas en unas funciones en las cuales aíslas los efectos de su acción o inacción, ¿vale? En algunas organizaciones se decide salir a algunas personas cuando pasa un tiempo prudencial y que el efecto ya no es que a mí me cuesta, es que encima contagio, ¿no? Entonces, pero fíjate, lo que es importante es las formas. El tema es, todo el mundo estamos habitualmente muy de acuerdo en el fondo de las cuestiones en las empresas. Y la gente habitualmente entiende casi todo. Lo que tenemos que ser muy cuidadosos son las formas. Cómo cuidamos, si hemos dado oportunidades, si comunicamos. Si las formas son adecuadas, la organización es colaboradora. Y luego en las organizaciones hay otra variable que es súper relevante, es la convivencia generacional. Es decir, tenemos organizaciones en las cuales conviven gente que tiene ya una cierta edad, como nosotros, que estamos ahí, no sé... Ah, ¿no? Bueno, vamos por mí, porque ya he cumplido años recientemente, ya estoy depre. Y luego tienes gente que viene de las organizaciones con mucho empuje, mucho joven, ojo, y no significa juventud empuja, cuidado, porque a veces empujan más los seniors que tal. Pero es verdad que vienen con sensibilidades muy distintas a las nuestras. Entonces, gestionar distintas sensibilidades es súper complejo. Hay organizaciones que están conmigo con 3 o 4 generaciones de personal. Súper difícil esto. Entonces, tienes que entender de que el café no vale para todos. Y esto no es fácil, porque tú eres una organización, tú no puedes establecer claramente preferencias. Pero es verdad que tienes que tener una estructura cada vez más flexible y tienes que entender de que hay que establecer modelos de conciliación y modelos de trabajo distintos a los que estamos habituados. ¿Sabéis por qué? Porque es que si no, no vamos a poder retener muchas veces este talento. O sea, nosotros ¿qué queremos? Joder, queremos gente que innove. ¿Por qué hay tanto emprendedor fuera? Yo siempre me pregunto, ¿por qué hay tantos emprendedores fuera creando empresas y no los tenemos dentro de las empresas? Esto es una buena pregunta. ¿Por qué nuestra gente no es más emprendedora? ¿Por qué todas estas ideas súper geniales que la gente inventa y que buscan financiación? ¿Por qué no los tenemos en nuestras organizaciones?
Pues sencillamente porque no encuentran en nuestras organizaciones el caldo para desarrollar sus ideas. Entonces ahí tenemos que preguntarnos, ¿y por qué no encuentran con nosotros el caldo para desarrollar ideas? Porque no lo fomentamos, porque no lo alentamos y porque antes lo encuentran fuera. También es verdad que como estás fuera, no encuentras trabajo, pues el hambre agudiza el ingenio y tú te implementas cosas. Pero eso significa que las personas tienen capacidades. Lo que tenemos que fomentar es compañías que sean más emprendedoras. Y el emprendedor no tiene por qué ser siempre el director general, que también tiene que tener virtudes de emprendimiento. Aunque tú sabes que a veces, pues, cuando es una empresa familiar, pues hemos sido muy emprendedores y hoy estamos más en la posición de aguardar y defender el fuerte que de volver a reemprender. Cuidado, porque ahora hay empresas familiares con las que, por ejemplo, trabajo, digo, sí, hemos sido emprendedores, no, soy emprendedor fundador. Igual la segunda generación es menos emprendedora. Pues igual hay que reemprender también esa función. Pero la cuestión es que tenemos que pedir que nuestra gente sea emprendedores en sus puestos de trabajo. Propongan ideas, participen, tengan espacios para crear. Tú hablabas de innovación, pues tenemos que generar esa innovación abierta, fomentar de que la gente pueda crear, desarrollar iniciativas dentro de nuestra organización. Si nosotros lo restringimos mucho, esta gente eso nos escapará. Y tú piensas que cada vez vamos a competir más por talento que por otra cosa. O sea, en la medida que nuestros mercados son más comoditizados y es más difícil establecer, digamos, conseguir esa relevancia del mercado, las personas van a ser el elemento más diferenciador, más que los robots, las personas van a ser el elemento más diferenciador que nos va a permitir diferenciarnos nosotros en el mercado. Por lo tanto, necesitamos gente buena y para tener gente buena tenemos que ofrecerles un proyecto empresarial que sea chulo para ellos.